Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que confiamos en ti. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos tribulaciones, tenemos necesidades, tenemos planes y queremos poner nuestra fe y nuestra esperanza para que todo esto se cumpla? ¿En qué pones tu fe? ¿En dónde está tu esperanza? Cuando lo ponemos de una manera correcta, viene la bendición y si todo está en armonía y en el orden natural de las cosas, Dios nos bendice, nos llena de su gracia. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy, de las tres virtudes teologales. Soy Gaby Bravo de ANE, Ciudad de México, y les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa ¿Quién como Dios? Un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, y nuestra hermana Rita Torres. En su nombre agradecemos a todos los que amablemente se conectan a esta transmisión. Asimismo, les damos la bienvenida a nuestros amigos, hermanos de la estación Caminando con María Radio, que también se enlazan. Así que, hermanos, compartan este programa, ayúdenos a llegar a más personas, a más hogares, para que todos podamos ir caminando en esta fe, conocer a Dios, amarlo y compartirlo. Muchos de nuestros hermanos seguramente no conocen el Evangelio y nosotros seremos el único testimonio que ellos ven y que si nosotros les llevamos a Dios, es una bendición. Así que bueno, para continuar, los invito a que nos pongamos en oración y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por este programa, por todas las personas, por sus necesidades. Ponemos en tus manos nuestras tristezas, alegrías, todo lo que tú nos das, Señor. Te pedimos que toques nuestros corazones, que nos hagas santos, que nos hagas, Señor, instrumentos de tu amor. Tú conoces nuestras debilidades, todas nuestras tristezas, así que todo lo ponemos en las benditas manos de tu amadísima Madre, para que te sean presentadas y se haga según tu voluntad, invocando tu Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Hermanos, hoy quiero compartir contigo, con todos los que nos ven, que nos escuchan, a la luz del Espíritu Santo y a través de las Sagradas Escrituras, una reflexión sobre las virtudes teologales tan necesarias y además sobre todo en este año jubilar, en este año santo que nuestro Papa Francisco ha dispuesto para ganarnos esas indulgencias plenarias. Al ganarnos la indulgencia plenaria, recordemos que tenemos que estar confesados, acudir a la Santa Misa, comulgar, tener la intención de ganar esa indulgencia para aplicarla, ya sea a nosotros mismos, para que el Señor nos dé la gracia de poder quitando todos esos vicios que traemos por ahí, que no nos deja crecer, que no nos abrimos a la luz del Espíritu Santo para que Él derrame todas esas bendiciones tan necesarias en nuestra vida. Además de eso, bueno, rezar por el Santo Padre Francisco, por lo menos un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Eso es a lo que nos invita el Papa Francisco en este año jubilar. Y fíjate qué hermoso, el que si algún ser querido se nos ha adelantado en fe, y aquí ya estamos poniendo esa virtud teologal de la fe, en fe creemos que está en el cielo y que está en gracia y que ya está con Dios gozando de esa vida eterna. Pero si no fuera así, si estuviera en el purgatorio, a través de que nosotros tengamos esa intención de ganar la indulgencia con estas formas que te acabo de mencionar, podemos sacar un día
o cada día una alma del purgatorio y mandarla con la gracia de Dios al cielo. Y de esa manera también nosotros podemos ir ganando muchos tesoros en el cielo para que cuando nuestro Señor nos mande llamar, porque eso es seguro, tengamos muchos amigos que estén orando por nosotros y esperando por nosotros. Eso es parte de estas virtudes teologales que te voy a compartir, que son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Es una triada que presenta la Santa Madre Iglesia Católica y que van unidas. A veces no podemos decir hasta aquí la fe, acá la esperanza y la caridad, sino que como tiene la referencia en Dios y al darnos esta gracia, en las cosas que nosotros hagamos van inmersas las tres. Y aquí lo vamos a ir viendo. Así que vamos a empezar para ver qué es la virtud. Y vamos a lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el Catecismo nos dice que la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la virtud. Así que, hermanos, si nosotros vemos este concepto que nos presenta el Catecismo, primero, es una disposición habitual y firme por hacer el bien. Esa es la virtud. Tender siempre a hacer cosas buenas que nos permiten elegir entre un bien y un bien mayor para elegir siempre ese bien mayor. Aquí no cabe elegir entre un mal y un bien. Siempre es un bien y un bien mayor. Santo Tomás de Aquino decía que si en algún momento tendríamos que elegir evidentemente, entre el mal y el bien, siempre tendríamos que elegir el bien, por supuesto. Pero regularmente esta virtud, como va enfocado hacia Dios, siempre es hacer el bien, porque recordemos que Dios es la bondad infinita. Él tiende siempre hacia el bien, hacia el amor, hacia la verdad absoluta. Entonces, todos los actos que nosotros podamos hacer buenos deben ir enfocados hacia Dios, porque Dios en su infinita misericordia, que todo lo crea, lo hace perfecto, nosotros contribuimos a esa obra. Y si nosotros lo hacemos constantemente, nos vamos volviendo personas virtuosas con esa gracia de Dios. El Señor nos da la gracia, pero recordemos que nosotros hemos sido creados con el libre albedrío. Además, tenemos voluntad y tenemos inteligencia. Por eso, para que también podamos ir creciendo en una fe, se requiere de esa inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decidir inteligentemente a través de nuestra razón, a través de ese mal que se presenta y a través de ese bien. Entonces, nosotros siempre tenemos que elegir el bien. Y cuando es entre un bien y un bien mayor, nos ayuda, evidentemente, la inteligencia, la razón que el Señor nos ha dado. Y nuestra voluntad es la que va a optar por esa elección, porque ahí entra evidentemente el libre albedrío, la libertad que nos da nuestro Señor para poder actuar y hacer el bien. De ahí parten esas virtudes. Así que las virtudes humanas son precisamente esas actitudes firmes, son las disposiciones estables, perfecciones habituales que nosotros vamos eligiendo para hacer el mejor bien. Y el mejor campo para poder hacerlo es nuestra propia familia. ¿Quién mejor que el esposo, la esposa o los hijos para que vean nuestras actitudes y nuestras acciones de todos los días? Cuando nos ven a nosotros estar actuando
correctamente, coherentemente en el amor de Dios, nosotros estamos creciendo en esa espiritualidad y los demás nos están viendo y tienden a seguirnos. Eso es lo importante, por eso esto se va haciendo, vamos creciendo en el amor de Dios. Esas son los que se refiere a las virtudes. Ahora vamos a ver qué es la virtud de la fe. La virtud de la fe nos lo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1814. ¿Qué nos dice? La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Esto es la fe. Es una virtud teologal por la que creemos en Dios y todo lo que Él nos ha dicho. Esa es la fe. Y ahorita te voy a ir poniendo algunos ejemplos basados, por supuesto, en las Sagradas Escrituras para que vayamos viendo dónde está nuestra fe, en qué o en quién tenemos puesta nuestra confianza y cómo podemos también acrecentarla un poco más. Ahora vamos, te voy a dar primero estos tres conceptos que nos maneja el Catecismo de la Iglesia Católica, así que ahora vamos a ver lo que es la esperanza. La esperanza nos dice que es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Eso es la esperanza. Fíjate qué hermoso. Es cuando, como también es una virtud teologal, por eso aspiramos a llegar al cielo y poner toda nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras propias fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Ahí es cuando tenemos alguna tribulación, alguna tristeza, algún dolor, un sufrimiento y que nos sentimos a veces exhaustos. El Señor nos da un bálsamo de paz a través de la fe y de la esperanza que ponemos en Él. Conscientemente, yo le entrego a Dios nuestro Señor lo que me está pasando por mí, pero además le pido la fuerza para poder soportarlo, porque mis fuerzas, Señor, tú sabes que soy débil, esto me rebasa, pero ahí es cuando a pesar de esa tristeza, de ese dolor, llega ese bálsamo de paz. Y por eso hacemos la oración, que ahorita te voy a ir diciendo, es uno de los puntos que nos pide nuestro Señor en las Sagradas Escrituras para crecer en la fe y en la esperanza. Ahora vamos a ver qué significa la caridad, porque recordemos que son las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Es una tríada que emana de lo alto. Vamos a ver qué nos dice que es la caridad. La caridad nos la presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1822 y nos dice, es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Y fíjate, este concepto tan hermoso es realmente dejar amarnos por Dios para que a través del amor de Dios en nosotros podamos ayudar y amar al prójimo, porque así nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:9. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor y también este es el mandamiento mío, que nos améis unos a otros como yo os he amado.
Esta parte, hermanos, también es sumamente importante porque nuevamente el hecho de que nosotros como hijos de Dios, si estamos unidos a Él permanece en mí y yo en Él y en cada uno de nosotros. Esta parte es sumamente importante. De la manera que nosotros estamos con Dios, podemos fortalecernos solamente de esa manera, porque de otra manera nos gana la parte humana, se meten vicios que no nos permiten crecer. Esos son los tres conceptos de estas tres hermosas virtudes que se le llama teologales: la fe, la esperanza y la caridad, porque todas están en una y Dios nos las regala. Ahora vamos a ver en dónde pasa primeramente esto. Bueno, como hijos de Dios, nosotros recibimos el bautismo porque son virtudes teologales. Teos, Dios nos las da. ¿Dónde la podemos adquirir? ¿Dónde la podemos recibir? Más bien recibir, no, nosotros no compramos. ¿Dónde la recibimos? Como hijos de Dios, primeramente en el bautismo. ¿Qué nos dice el bautismo? El bautismo, hermanos, es el sacramento de la fe. Por ser la entrada al sacramento en la vida de fe, recordar que nosotros ya somos bautizados. Recordemos que nosotros ya somos hijos de Dios y eso nos va a permitir vivir la renovación del bautismo, que es fuente de sanación, es fuente de liberación. Nosotros como bautizados debemos de tener toda nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Esta parte es muy hermosa porque recordemos que al ser bautizados recibimos todos los dones y las gracias que Dios nos da, entre ellos las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Aquí es muy importante entender que nosotros como hijos de Dios, Él nos crea y nos crea con un amor infinito. Para crearnos, primero nos piensa, nos ama con un amor eterno. Recordemos que Dios es infinito. Nos ama y después da un soplo de vida. Y ese soplo de vida es el principio vital de vida. Es donde nuestro Señor infunde el alma en cada una de nosotros, sus criaturas muy amadas. Entonces, si nosotros como creación de Dios ya traemos esa fe que necesitamos para creer. Y entonces, por esa fe que ya tenemos nosotros infusa desde el momento de la creación, tenemos la imperante necesidad de creer en algo o creer en alguien, independientemente si no son católicos, si pertenecen a otra religión o incluso se dicen ateos. Quiero que entendamos esto. Todos somos criaturas de Dios porque Dios es el único creador que nos da la vida. Y cuando nosotros somos bautizados, es cuando recibimos estos tres dones. Ya estamos hablando no de una fe natural, que la fe natural es la que traemos todos al nacer, porque tenemos esa necesidad de creer en algo o en alguien. Cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo, nos es dado todos estos dones y gracias, entre ellas la fe, la esperanza y la caridad. Por eso se le llaman virtudes teologales. Entonces, esta creencia, esta fe de creer de manera natural, que se le llama fe natural, pasa a un segundo nivel, que sería la fe teologal. Esto es lo que nos da el bautismo, junto con la esperanza y junto con la caridad. Puede haber muchas personas que son buenas, que hacen obras buenas, que pertenecen a organizaciones
sociales donde hacen bien y que es muy bueno porque ayudan a mucha gente. Pero fíjate, el mismo Papa Francisco decía, ustedes bautizados no se pueden quedar en una ONG, tienen que trascender. Son hijos de Dios. Todos nosotros bautizados somos hijos de Dios porque eso es lo que nos da el bautismo. Nos hace hijos de Dios. Nos quita el pecado mortal. Nos hace miembros de la iglesia. Recibimos el Espíritu Santo donde trae todos esos dones y todas esas gracias. Por eso, un recién bautizado, decía San Agustín, que con un recién bautizado, el infierno entero tiembla, porque en ese recién bautizado está la gracia completa. Ahí bajó el Espíritu Santo. Y recordemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, habita en ese recién bautizado. Así que en ese bautizado nos llevamos a un santo cuando lo tenemos en casa. Fíjate la gracia y la fortaleza que es nuestro bautismo. Así que por eso, en esta virtud teologal, que es la fe, sube a ese nivel de espera, esa parte hermosa. ¿Y aquí qué necesitamos entonces para incrementar estas tres virtudes? Ciertamente es un regalo de Dios y Él nos da la gracia, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte en tres puntos cortitos que te voy a compartir, que es la perseverancia, la disciplina y la constancia. ¿En qué? En la fe, en la esperanza y la caridad. Nosotros en fe sabemos que al ayudar a una persona necesitada, le estamos ayudando a Dios mismo, porque Él nos ha dicho que si nosotros permanecemos en Dios, Dios permanece en nosotros y entonces solamente haremos cosas buenas. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con perseverancia, con constancia. No podemos hacerlo hoy sí, mañana no, pasado mañana tampoco, pero el sábado sí o mejor el lunes de la semana que entra. Por eso tenemos que hacer todos los días nuestro examen de conciencia para saber cómo está disminuyendo esas ganas que nosotros teníamos de hacer el bien y poder ser perseverantes en lo que nos hemos propuesto, hacer una obra de caridad al día, una, después haremos dos y quizás después haremos tantas que no nos vamos a ir dando cuenta, pero esto es a partir de la recta intención del corazón que debemos de tener, la perseverancia y la disposición que nosotros ponemos y la gracia que nos viene de lo alto que nos infunde. Por eso tan importante, hermano, en el libre albedrío que nuestro Señor nos da y nos concede, en nosotros está tener esa perseverancia, disciplina y constancia. Son tres cosas que nosotros podemos ir practicando todos los días, porque además esto nos lo dice en Filipenses. Vamos a una cita bíblica en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8, nos dice, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Palabra de Dios. Fíjate qué hermoso. En la carta de los Filipenses eso nos dice, porque les está diciendo San Pablo a esta comunidad de los Filipos que tengamos en cuenta esto, todo, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, debemos de tomarlo en cuenta. Cuando con nosotros la otra persona es amable, nos habla con la verdad, es justo, nosotros como que en la parte del cuerpo, en este lenguaje corporal que se dice, nos sentimos bien, pero más bien, más de sentirnos bien, el alma es la que recibe toda estos dones, esta gracia de parte del otro, que nos los está dando, nos los está compartiendo. Y entonces eso nos hace sentir bien, eso hace sentir al alma con esa alegría y gozo.
y se nos nota inmediatamente. Sin embargo, cuando somos atacados con vicios, con malas palabras, con malas actitudes, el alma también lo resiente. Estamos sintiendo todo esa maldad, esos vicios que hoy en día escucho a los jóvenes que son tóxicos y demás. Pues son todas esas cuestiones de maldad que estamos recibiendo y que el alma lo siente. Por eso aquí Pablo nos invita a esto, a lo verdadero, a lo noble, a lo justo, a lo puro, a lo amable y a lo honorable. Todos estos puntos debemos de tenerlos en cuenta. ¿Cómo podemos llegar a esto? A través de estas virtudes teologales que hemos recibido todos los bautizados y que necesitamos estarlos trabajando día con día. Ahora te voy a presentar cómo podemos ir acrecentando estas tres virtudes. Vamos a las Sagradas Escrituras, a Marcos 5:28. En Marcos 5:28 nos habla acerca de la hemorroísa, aquella mujer que estaba enferma desde hacía más de 12 años. Nos dice en Marcos 5, Jesús se fue con Jairo y estaba en medio de un gran gentío. Se encontraba ahí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas, ¿quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había hecho, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en esta cita bíblica tan hermosa, el Señor nos presenta, o el evangelista nos presenta, esta parte de la vida diaria de nuestro Señor Jesucristo a partir del inicio de su vida pública, que de acuerdo al tiempo litúrgico, este domingo pasado celebramos el bautizo del Señor y lo celebramos a partir de este momento en su vida pública. ¿Y qué hace este paréntesis? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo ciertamente se bautiza en esta edad porque es cuando inicia su vida pública. Pero Él nos deja el mandato, id a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Él sube, una vez que ha terminado su vida pública, Él sube y nos deja esta misión. Esto es bíblico, porque hay muchas personas que probablemente les dicen a los demás que se bauticen sus hijos cuando sean mayores de edad y cuando ellos tengan la capacidad de decidir, pero lo que estamos haciendo es robarles toda esa gracia que el bautismo nos regala. Entonces, aquí cuando una vez termina la vida pública de nuestro Señor, cuando es su pasión, muerte y resurrección, viene en Mateo 28, cuando pide, vayan pues y hagan a todos los pueblos, sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de mi vida. Esto viene en Mateo 28, en el versículo 18, porque es un mandato del Señor. ¿Por qué? Porque al recibir el Espíritu Santo, recordemos que cuando nuestro Señor es bautizado en el Jordán, recibe el Espíritu Santo, baja
no es que lo reciba, Él ya está en él, pero esta es una manifestación para todos nosotros que vamos a ser bautizados. De la misma manera que el Espíritu Santo en ese momento a través de una paloma baja a nuestro Señor y se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo amado, es lo que pasa en cada uno de nosotros cuando somos bautizados. Y esto es palabra de Dios y es un mandato de Dios. Entonces, con esta cita bíblica de la mujer, cuando ya empieza la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, en esta cita, fíjate qué hermoso, ahora me regreso porque me pasé a Mateo, vamos a Marcos 5. Esta parte es muy, muy hermosa porque una vez que empieza la vida pública nuestro Señor, Él, dentro de las personas que tienen esta fe, dice las Sagradas Escrituras que Jesús hizo hablar a los mudos, ver a los ciegos, oír a los sordos, caminar, levantar a los tullidos y resucitar muertos. Esta mujer que había escuchado hablar de Jesús con todas estas manifestaciones y milagros, decía, pues yo voy, porque dice que Jesús entró a ese lugar y ella, que conocía lo que se había dicho, dijo, yo voy, porque yo tengo una enfermedad desde hace más de 12 años, yo voy. Y tan siquiera con tocarle la orla de su manto, voy a sanar. Y la mujer se mete entre la multitud, porque recordemos que también las Sagradas Escrituras nos dice que cuando Jesús predicaba, era tanta gente la que le acercaba, personas que tenían enfermedades, que incluso estaban posesos y que tenían esa fe de que Él los iba a sanar. Y las citas bíblicas en algunos otros momentos decía que se acumulaban 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Si había 5,000 hombres alrededor de Jesús, ¿cuántas mujeres podía haber si a veces les duplicamos esa cantidad y aparte los niños? La mujer, como pudo, se metió entre la gente y le tocó el manto porque dijo, si yo lo toco, sanaré. Ella iba con esa fe y con esa esperanza, también buscando la caridad de Dios para poder sanar. Y entonces dice que cuando la toca, sintió en ese momento que salía una fuerza de Jesús y en ese momento cesó su hemorragia de esta mujer. Y entonces Jesús se dio cuenta y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos, ¿qué le dijeron? Señor, todo el mundo te está tocando y preguntas quién te tocó. Jesús no le hizo caso a los discípulos y siguió preguntando, ¿quién me ha tocado? Fíjate la sabiduría de Dios que nos quiere dar a través de esta cita bíblica. Por supuesto que Jesús sabía quién lo había tocado, Él que todo lo ve, que todo lo sabe, que incluso en tus noches de tristeza, de amargura, de llanto, el Señor te ve, el Señor te escucha y el Señor te sana si tú se lo pides. Él quería, al hacer esta pregunta, es para todos. ¿Quién me ha tocado? Porque a Jesús se le toca con el corazón. A Jesús se le toca a través de esa recta intención del corazón cuando nosotros le pedimos, le clamamos. El Señor nos oye. Él es la bondad. Él es la misericordia misma. Y nos ama tanto que Él nos concede lo que le pedimos si está en ese orden de la gracia. Y a esta mujer, cuando se vio descubierta, dice que va con Jesús y le cuenta toda la verdad. Por eso Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ella tenía fe. ¿Cuánta fe tienes tú, hermano? ¿En quién estás poniendo tu fe y tu confianza? Acabamos de iniciar este nuevo año, 2025, y bueno, cuando uno va a comprar algún regalito por ahí, me daba cuenta que había un montón de ropa interior color roja, hasta en esferas transparentes, para que
no sé para qué se ponen los chones rojos, pero para que tengan fe, para que tengan dinero, para que tengan no sé qué tanto. ¿En qué estás poniendo tu fe? O en unos borregos que tenían moneda, según para traer dinero y traer suerte y traer buen trabajo. ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿En una ropa interior? ¿En un cuarzo? ¿En las cartas del tarot? ¿En los zodiacos? ¿En qué pones tu fe? Esta cita bíblica de la hemorroísa me encanta porque ella dijo, yo voy y si lo toco voy a sanar. Hay otra cita bíblica que nos pasamos rápidamente, que vamos a Mateo 8, 8, 5, 11. Este momento también es muy hermoso en Mateo, porque nos habla de aquel centurión que tenía un sirviente muy enfermo y dice que al entrar a Cafarnaúm se le acercó un centurión rogándole, Señor, mi sirviente está en casa, enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para curarle. Palabra del Señor. Esta otra cita bíblica es muy hermosa porque, ¿sabes? Además fue el centurión, un centurión que era un romano, y bueno, los romanos pues realmente tenían otros dioses de acuerdo a su cultura, además se debía al César y Jesús vino por los judíos y este centurión, sabiendo lo que Jesús estaba haciendo, él fue inmediatamente a pedirle por su sirviente que estaba agonizando o que estaba sufriendo muchísimo. Jesús se conmueve y dice, yo mismo voy a curarlo. Y incluso el centurión por eso le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para curarle. Esta cita bíblica, hermanos, es retomada en la sabiduría de la iglesia y estas palabras las recordamos cada vez en cada santa misa cuando nos invitan a pasar a la mesa del Señor. Y decimos, Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y en ese momento, ese sirviente de este centurión quedó sano por la palabra de Dios que tiene poder, porque el centurión tuvo fe en Jesús, tenía la esperanza de que él iba a sanar a ese sirviente y esperaba la caridad del Señor. Por eso son las tres virtudes teologales que van unidas, pero cuando nosotros lo pedimos verdaderamente con fe, es cuando se hace el milagro. Esta cita también es muy hermosa y lo recordamos cada vez que vamos a comulgar. Hermano, ahí nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en esa Eucaristía, en su cuerpo, alma, sangre y divinidad completo. Cada vez que vayamos a esa cena del Señor, que vayamos a comulgar, pidámosle que incremente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Son virtudes teologales que el Señor nos las regala. Y cuando ve esas ganas, esa recta intención de nosotros para poder crecer en el amor y en la santidad, el Señor nos la da a manos llenas. Por eso, ¿cuántos modelos de santidad tenemos en la Iglesia Católica? ¿Cuántos santos que han creído en la palabra de Dios? Por eso es tan importante. Ahora vamos a pasar a esta otra cita bíblica porque aquí nos refuerza nuevamente el Señor y nos dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. El que busca encuentra y al que llama se le abre. Palabra del Señor. Esto viene en Mateo 7, 7, 12 y también en Santiago 1 nos recalca, pero que pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar levantadas y agitadas por el viento. Así que el Señor nos invita, hermanos, a esto de pedirle. Si nosotros le pedimos esa fe que incremente y fortalezca nuestra esperanza en Él, que nos llene de su caridad,
El Señor lo hace porque lo está pidiendo, no lo está diciendo, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Todo el que pide, recibe. ¿Qué pides, hermano? Cuando nosotros centramos todo esto en el amor de Dios, todo lo demás se nos da por añadidura. Así que si ponemos a nuestro Señor Jesucristo en el centro de nuestra vida, Él nos lo va a conceder, porque lo que estamos pidiendo son gracias de Dios para el bien de nuestra alma y para hacer el bien a los demás. Pedir esperanza, fortaleza para que podamos hacer la caridad todos los días. Eso, cuando lo pedimos al Señor le agrada tanto que por supuesto nos lo da en abundancia. Ahora, ¿qué podemos hacer precisamente para que la fe, la esperanza y la caridad se fortalezca? La Santa Madre Iglesia nos invita a varias cosas, pero te voy a presentar tres principalmente. La oración, la obediencia y el estudio de las Sagradas Escrituras. Son tres cosas importantísimas. La oración. Hermano, ¿cuánta oración haces durante el día? Desde que levantas, pones en manos de Dios tu vida, los planes, todo lo que venga en este día. Al atardecer podemos hacer el ángelus al mediodía. Podemos hacer de nuestra vida esa vida de oración y en la noche hacer nuestra reflexión para saber cómo terminamos el día y cómo lo hemos vivido. Nos invita también a la obediencia. Nos pide que por lo menos podamos ir y acudamos al sacramento de la reconciliación al menos una vez al año. Pero cuando nos hacemos conscientes de que somos muy débiles y de que necesitamos de la fortaleza de Dios, necesitamos del auxilio del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días, podemos empezar a confesarnos por lo menos una vez al mes. Esa es parte de la obediencia. Poder asistir a misa por lo menos todos los domingos y fiestas de guardar, porque así nos lo pide. Si puedes ir a misa todos los días y comulgar, qué bendición. Pero por eso nos invita a esta parte de la obediencia. Nos invita a rezar el Santo Rosario. Nos invita a la lectura de las Sagradas Escrituras, que además es el punto 3, el estudio de la Biblia. En el estudio de la Biblia podemos conocer todo este mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de leer, de meditar, de reflexionar dos citas bíblicas. Cuando nosotros las reflexionamos a la luz del Espíritu Santo, nos fortalece, nos llena de alegría. Dices, oye, si esa mujer tan solo pensó, si le toco la orla de su manto voy a sanar. Nosotros no solamente le tocamos la orla, nosotros nos lo comemos en cada hostia. Y más que nosotros comérnoslo, cuando vamos con esa recta intención, con esa sabiduría, si se puede decir, de ir a recibir a nuestro Señor Jesucristo, Él es quien nos toma. Imagínate, todo un Dios que no podemos contener, nos lo comemos en una Eucaristía. Esto también son parte de las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad, que nuestra cabecita no logra entender cómo un Dios todopoderoso se puede hacer en esa pequeñez y en esa Eucaristía. Es Dios y Dios lo puede todo. Y en su infinita bondad se da por nosotros, por ti y por mí, para que tengamos una salvación, para que seamos felices, para que tengamos ese gozo, para poder hacer cosas buenas. Todo eso bueno que el Señor nos lo da y que nosotros al conocer personas buenas nos llena de alegría. Y ellas si tienen esa algo bueno, imagínate cómo es la bondad completa. Porque Él es nuestro creador, Él es quien nos lo da. Así que son estos tres que te invito a que hagas: la oración, estar en obediencia y estudiar las Sagradas Escrituras. Y también nos puede fortalecer rodearnos de personas que compartan la fe
y la confianza en Dios nuestro Señor. Cuando escuchamos o leemos incluso a algún santo con esa confianza que ellos le entregaban y se abandonaban totalmente en Dios y que ellos son tan milagrosos, por eso San Juditas Tadeo creo que es el santo que le llueven todas las peticiones porque él va y le pide a nuestro Señor que haga el favor, que haga el milagro y les hace el milagro. Y es un modelo de santidad. Y a través de él, nosotros, las personas que son devotas de San Juditas, logran ese favor de Dios. Imagínate cómo es esa bondad tan grande, ese amor tan grande que todo lo puede y que puede recaer en un santo. Es tan grande que nuestra mente no lo puede entender, pero eso nos ayuda a fortalecernos de personas que compartamos la misma fe y que nos ayuden a crecer en santidad. Ahora bien, también hay una cita bíblica en Lucas 11:1 en la cual nos dice que el Señor le piden sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Esta parte es muy importante. Los discípulos veían a nuestro Señor que se apartaba y decía que subía al monte a orar. Y entonces, ¿qué le dijo? Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les contestó, cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Hermanos, esta cita bíblica viene en Lucas 11:1. Yo creo que todos nos sabemos el Padre nuestro. Es la oración por excelencia que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos lo veían hacer tantas cosas, obras tan grandes, que ellos veían cómo era nuestro Señor. Y Jesús, nos dice las Sagradas Escrituras, se apartaba y se iba al monte a orar. Podía pasar toda la noche orando, el contacto con el Padre, pidiendo por nosotros. Esa parte es muy hermosa y ahí es donde viene esta oración, donde nos pide, nos invita a la iglesia. ¿Quieres incrementar tu fe, tu esperanza, tu caridad, todas las demás virtudes? A través de la oración lo puedes lograr. Además, también veíamos estas otras citas donde dice Jesús, pidan y se les dará, toquen, toquen y se les abrirá, pero pidan con fe y sin vacilar. Nada de que aquí te prendo la vela, pero por las dudas voy y me hago la limpia por allá. O hago esto si voy a misa, pero sigo leyendo el zodiaco. Tantas cosas. Pidan con fe, sin vacilar. Esto es lo que nos invita nuestro Señor. Y bueno, esta oración que viene en la Biblia, que es el Padre Nuestro, una oración verdaderamente profunda que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos. Así que hermanos, se nos está terminando el programa. Termino con este salmo hermoso que dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Está en el Salmo 4, 6, 1. Jesús es nuestro refugio y fortaleza. No hay dolor, no hay tristeza que nosotros solos podamos vivirla. Se nos acaba el mundo, pero con Jesús todo lo podemos, porque Él es nuestro refugio y fortaleza. Así que hermanos, les dejo este mensaje para que podamos fortalecer estas virtudes tan hermosas que el Señor nos ha regalado a través de nuestro bautismo. La fe, la esperanza y la caridad, que con perseverancia podemos nosotros y con la gracia de Dios, por supuesto, ir incrementándolas en la Santa Misa,
en la oración. Así que bueno, si Dios lo permite, nos estaremos viendo el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Oremos unos por otros. Esta también es una oración de intercesión que a nuestro Señor Jesucristo le agrada mucho estar orando por los demás, estar orando por el Papa Francisco, por todas las ánimas benditas del purgatorio, por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas. Tantas cosas que nos podemos unir en oración. Así que hermano, les agradecemos mucho su tiempo, su espacio. Bendiciones para todos ustedes. San Miguel Arcángel, con la luz de Dios, ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Amén.